La esencia del perdón. Uno de los soldados de Napoleón cometió un crimen. La historia no cuenta cuál, y fue condenado a muerte. En la víspera del fusilamiento, la madre del soldado fue a implorar para que la vida de su hijo fuese preservada. Señora mía, lo que su hijo ha hecho no merece clemencia. Lo sé, dijo la madre. Si la mereciera, no sería realmente un perdón. Perdón es la capacidad de ir más allá de la venganza o de la justicia. Al escuchar estas palabras, Napoleón conmutó la pena de muerte por el exilio. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Por supuesto que conoces los sacramentos. Sabes perfectamente que son 7. Pero seguramente nuestros pequeños que ahora están de vacaciones no los conocen muy a fondo. Es por eso que esta semana tenemos el especial sobre los sacramentos de nuestra serie Cimentando Nuestra Fe. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en sintonía con este programa En tu Camino en la frecuencia 1470 de Radio Fórmula. Tendremos nuevamente un espacio para profundizar en nuestra fe, en esto que hemos llamado la sección de Cimentando Nuestra Fe. Y bueno, ¿sabes por qué? Pues porque hay muchos católicos, muchos cristianos que lamentablemente tuvieron una muy pequeña formación por distintas circunstancias, porque eran otros tiempos, porque quizás la catequista les dio lo fundamental, pero lamentablemente nunca profundizaron con el paso del tiempo aquellos principios que conocieron en el catecismo básico, y creo que tenemos que conocer un poco más acerca de nuestra fe cuando vamos creciendo, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos. Y precisamente en nuestra reflexión sobre el matrimonio en los programas anteriores, hemos dicho que el modelo de entrega entre el hombre y la mujer está tomado de la Biblia, y que este modelo es lo que hizo Cristo por la humanidad, por la Iglesia, una entrega total en el amor, un sí completo hasta el sacrificio, hasta el extremo. Y ante esta entrega, el pueblo de Dios, la Iglesia, no puede sino hacer lo mismo y entregarse hasta el extremo a su Salvador. Precisamente Cristo como el hombre y la Iglesia como la mujer serían como el signo del amor que debe existir entre el esposo y la esposa. Así que precisamente sobre los deberes del esposo y la esposa, que no siempre nos recuerdan, vamos a platicar el día de hoy. Pues vamos a comenzar con el tema, y seguramente las personas que tienen 20, 25, 30 o más años de casados recordarán que cuando se casaron las cosas parecían un poco más simples. Es decir, llegaban a la iglesia, hacían los trámites y eso era todo. Después venía ya el sacramento del matrimonio, que por cierto antes de 1962 se tenía que llevar a cabo siempre por las mañanas, casi nunca había matrimonios por la tarde e incluso había matrimonios los domingos. Pero fíjense, amigos, que a estas parejas nunca les pidieron una plática prematrimonial. ¿Y saben por qué? Pues porque en general la mayoría de las personas, aunque no había tomado cursos, sabía que el matrimonio en primer lugar era para siempre. Era una decisión que se tomaba para siempre y nunca siquiera se llegaba a pensar en el divorcio. Por otra parte, los matrimonios sabían que tendrían que ser buenos ejemplos para sus hijos y que tendrían que dar todo lo mejor para la pareja.
Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que el matrimonio para algunos se convirtió en una simple celebración y por esta razón en los últimos años se exige ahora que las parejas tomen pláticas prematrimoniales. Algunas parejas llegan a molestarse incluso, pero después de que toman las pláticas, llegan a agradecer porque han tomado conciencia de lo que en realidad es el matrimonio. Algunos definitivamente deciden ya no casarse por la iglesia, y qué bueno, porque si no iban a cumplir con los requisitos de un verdadero matrimonio, ¿qué sentido tiene simular algo que no tiene profundidad? Por otra parte, los que deciden casarse dicen, bueno, ahora sí ya voy en firme a aquello que me toca hacer como un verdadero cristiano. Así que esta es la razón por la cual existen ahora pláticas prematrimoniales para que aquellos que quieren contraer matrimonio sepan cuáles son los compromisos, los deberes y también aquellas cosas que tienen que ver con su pareja, que lamentablemente en muchas ocasiones ni siquiera conocían a profundidad. Y nadie puede dudar que durante mucho tiempo se hablaba de las obligaciones o deberes de la mujer dentro del matrimonio. Por ejemplo, el cuidado del hogar, el criar y educar a los hijos, el preparar la alimentación, todo aquello que durante mucho tiempo se decía, la mujer tiene que hacer esto. Pero acerca del hombre, ¿qué? Incluso algunas personas llegaban a decir, no, el hombre es otra cosa. El hombre puede tener muchas capillitas, aunque respete a la esposa que es la catedral. Y yo creo que esto no es de ninguna manera adecuado ni verdadero en el matrimonio cristiano. Muchos pensarían que solo la mujer tiene deberes y el hombre solo debería cumplir con llevar el sustento, pero no es así, ¿verdad, David? Efectivamente, por eso es que en este programa, En tu Camino, para concluir el tema del sacramento del matrimonio que hemos tenido en los últimos programas, vamos a hablar de los deberes del hombre en su relación matrimonial. ¿Ustedes, amigos, saben cuáles son? ¿Los conocen? ¿Han pensado en lo que un buen esposo debería cumplir? Si no es así, bueno, pues vamos a conocerlos, ¿qué les parece? Pues bien, vamos a comenzar diciendo que el deber más importante de un esposo no es llevarle el sustento a la mujer, no es manifestarle cariño, no es tener con ella una relación íntima, sino es sobre todo amar a su mujer. Y recordemos que el amor no es solo una emoción, no es solamente una pasión, el amor es una acción, es dar, y el hombre debe sacrificarse para su mujer. Fíjense que la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice así: ustedes, maridos, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan obstáculo. Si nosotros ponemos atención a este versículo que hemos leído, pues instruye al hombre para que le dé honor a su mujer. ¿Por qué? Nos dice el versículo, porque ella es un vaso más frágil y él debe tratarla de esa forma, con delicadeza. Debe cuidarla, ser bueno con ella y ser otro Cristo para ella. Continúa diciendo que si no lo hace, entonces sus oraciones tendrán obstáculo. Esto es muy interesante porque nos hace comprender que Dios está cuidando a la mujer. Y si un hombre la maltrata, pues entonces Dios no contestará las oraciones de ese hombre. Es deber del hombre tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia, y para ello debe conocer la Biblia y lo que ella dice acerca del matrimonio para asegurarse que está cumpliendo y siguiendo el modelo de Cristo. Definitivamente, si el esposo lee la palabra de Dios, aprenderá cómo amar a su mujer, y comprenderá además que es difícil maltratar a alguien que amas y cuidas. Por eso, en la Sagrada Escritura, Dios le dice muchas veces que ame a su esposa. Vamos a escuchar otros textos de la Biblia. Le voy a pedir a Sergio que lea ahora el capítulo 5 de la carta a los Efesios en su versículo 25. Sergio, por favor. Con mucho gusto, Padre José. Esto nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que San Pablo en esta carta a los Efesios precisamente trata de educar a la pareja para que vivan no de acuerdo a las costumbres romanas de su tiempo, a las costumbres griegas, sino con el nuevo ideal de la fe cristiana.
Y precisamente en esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios que nos ha leído Sergio, continúa también repitiendo la misma enseñanza en el versículo 28 y en el versículo 33. Si usted quiere de verdad escuchar a San Pablo cómo educa a los maridos a amar a sus esposas, no se lo olvide, capítulo 5, y va leyendo desde el versículo 25 hasta el 33. Léenos ahora el versículo 28, Sergio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y ahora el versículo 33, Sergio. Este nos dice, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Como pueden ver, San Pablo está indicando que a diferencia de la cultura romana y griega, donde parecía que la mujer tenía que estar sumisa al hombre y sin recibir ningún respeto de parte de él, pues San Pablo dice no, las cosas tienen que ser totalmente distintas. Y antes de ir a un breve corte, vamos a escuchar ahora otro fragmento de las enseñanzas de San Pablo, pero ahora dirigida a los colosenses en el capítulo 3, versículo 19. David, por favor. Claro que sí. Maridos, amen a sus mujeres y no se enojen con ellas. Interesante que el amor incluye el tener paciencia, el no enojarse con el bien amado, el no enojarse con la pareja. Tú que me estás escuchando te enojas constantemente con tu pareja, pues no estás amándola como Cristo quiere. Vamos a ir a un breve corte y regresamos aquí a este programa especial de Cimentando Nuestra Fe. Venimos hoy, Señor. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay personas que están perdiendo la paciencia por el tráfico, un conflicto, la enfermedad o una carencia. Te pido por ellos, hombres y mujeres, para que les ayudes a recuperar la esperanza y recuerden que siempre, después de una noche oscura llega la luz, después de la tormenta viene la calma y después de la prueba, el reconocimiento. Sigamos escuchando nuestro especial sobre los sacramentos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa con el que estamos concluyendo el tema del sacramento del matrimonio. Y miren amigos, a mí se me hace como que estoy escuchando a San Pablo, que está recorriendo kilómetros y kilómetros, platicándoles a aquellos hombres y mujeres que se habían unido únicamente para procrear hijos o para compartir un tiempo, una etapa en la vida o por alguna otra razón. Y San Pablo dice, miren, esto que están viviendo ustedes los puede santificar. Ah, caray, ¿qué es eso? Los puede acercar a Dios, les puede permitir alcanzar la vida eterna, es decir, después de esta vida, alcanzar una vida mejor. Y entonces la gente, pues un poco con mucha curiosidad, se acerca a Pablo y le dice, a ver, platícanos qué tengo que hacer yo como esposo, como esposa, para poder ser un buen cristiano.
Y precisamente San Pablo les enseña primero de palabra y después les escribe para que no se les olvide esto que hemos escuchado en la carta a los Efesios y a los Colosenses. Y el último versículo que escuchábamos precisamente de la carta a los Colosenses les pedía a los esposos que no se enojaran con sus esposas, pero hay que entender los grados de enojo, porque es normal que todas las personas nos enojemos porque tenemos diferencias, porque tenemos distintos proyectos de vida, porque de repente amanecemos quizás con un carácter un poco más irascible. Pero lo que dice San Pablo sobre todo es particularmente que no nos llenemos de ira, porque en la Sagrada Escritura la ira significa aquel enojo que es capaz de destruir, no solamente a la persona que se enoja, sino también a la persona con la que uno se enoja. Y precisamente San Pablo dice, no señores, se puede uno enojar, hay que tener discusiones para aclarar algunas cosas, pero nunca es válido aquello que significa destrucción. Y ligado a los versículos anteriores, se decía, la mujer es frágil como un vaso muy frágil. ¿Cómo cuidas tú un vaso de cristal cortado? ¿Cómo cuidarías tú un vaso? Imagínate que te traen de la zona de Bohemia, que ha sido empacado perfectamente para que no se rompa en el camino, y lo descubres y además dices, ah caray, costó mucho dinero. Tú pondrías a que lo lavara la señora Chencha, que a lo mejor no tiene cuidado con la vajilla, que te ha roto muchas veces algo cuando la pones a lavar los trastes. Yo creo que no, ¿verdad? Ese vaso a lo mejor ni siquiera lo pones en donde pone los demás elementos con los que bebes, con los que comes, sino lo pones en una vitrina especial. Pues diría San Pablo, haciendo esta comparación, si tu esposa es la mujer a la que más amas, con la que has hecho un compromiso de vida, entonces tienes que tratarla con sumo cariño, con mucho cuidado. Y cuando alguien dice, bueno, ¿y San Pablo de dónde sacó esto de no enojarse? Pues evidentemente lo saca de las enseñanzas que he escuchado de los apóstoles y de lo que el mismo Cristo le inspira para escribir. Y para que no quede ninguna duda, San Pablo también le va a escribir a los corintios lo que es el verdadero amor. Porque los griegos confundían el amor con la pasión, confundían el amor con simples emociones, y San Pablo dijo, no, son muy bonitas las pasiones, son muy bonitos los sentimientos y las emociones, pero el amor es muchísimo más profundo. Así que por esta razón, San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 31, les dice esto a los corintios y por supuesto a través de ellos a todos nosotros. Sergio, por favor, lee este texto que generalmente se escucha en los días que hay un sacramento del matrimonio, para que no solamente los novios sino todos los asistentes recuerden lo que el hombre y la mujer tienen que hacerse mutuamente. Este texto nos dice, hermanos, ambicionen los bienes mejores. Les voy a mostrar un camino más excelente. Yo podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Yo podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor verdadero que viene de Dios no pasa nunca. Este texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios es conocido incluso como el himno al amor, o como la síntesis de lo que es el verdadero amor. Si pusimos atención, San Pablo no dijo que el amor son besos, abrazos, caricias, que por supuesto las lleva, pero San Pablo nos indicó que el amor es más que eso, una actitud que está tomada de la actitud de Cristo hacia nosotros.
porque Cristo no fue maleducado ni egoísta, Cristo nunca se irritó con nosotros, Cristo no cuenta nuestros pecados, Cristo no se alegra con la injusticia, sino más bien habla con la verdad, perdona, nos enseña a tener esperanza y Él espera en nosotros constantemente, y precisamente esta es la razón por la que San Pablo dice, si nuestro modelo de esposo o de esposa es Cristo, así es como el esposo y la esposa tienen que vivir. Así es, y lo que Dios quiere es que el esposo ame a su esposa, porque si lo hace, estará más dispuesto, más abierto a dar mucho más y a sacrificarse aún más por ella. Recordemos que Cristo nos amó aún siendo pecadores y nos ama aunque nosotros no lo amemos. Dios nos amó lo suficiente para morir por nosotros, y aunque sabía que algunos lo rechazarían, de todas formas murió por nosotros en la cruz. Su amor no fue determinado por si nosotros lo amaríamos primero o no. Bien, pues en la relación matrimonial sucede exactamente lo mismo. El hombre debe amar a su mujer aun cuando ella no siempre haga lo que le agrade. Claro, esto no es una invitación para que las mujeres digan, como de todas maneras me tiene que amar, me voy a portar mal o voy a ser irresponsable. No, por el contrario. De esa manera la esposa tiene mucho más obligación de responder al marido que le da su lugar. Recordemos que la amargura y el enojo solo dañan la relación matrimonial. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 3, que el hombre le pague a su mujer la deuda que tiene con ella, e igualmente la mujer al marido. Esto significa que cuando el hombre y la mujer se casan, pues ya tienen una deuda, se deben algo. ¿Qué se deben? Se deben benevolencia. Y la palabra benevolencia significa cariño, caridad, bondad, hechos con el deseo de promover la felicidad del otro. Si el hombre tiene estos atributos hacia su mujer y la mujer hacia el hombre, entonces evitarán amargarse el uno hacia el otro y el hombre debe portarse adecuadamente con su mujer. Él debe ser todo un caballero y tratarla con cariño. En la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 29, ¿qué leemos, Sergio? Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, más bien la sustenta y procura, como también Cristo lo hace con la iglesia. Dios dice que el hombre debe sustentar y cuidar a su mujer. La palabra sustenta significa promover el crecimiento. Fíjense, amigos, que San Pablo, cuando estuvo recorriendo esta ciudad de Éfeso, pues estaba acercándose a esta cultura griega que tenía mucho cuidado acerca del cuerpo. Ustedes recordarán que incluso los Juegos Olímpicos se hacían con el cuerpo desnudo porque los hombres querían mostrar qué tanto cuidaban a su cuerpo. ¿Quiénes inventaron los gimnasios? Los griegos. ¿Quiénes inventaron la forma de que el cuerpo no solamente estuviera fuerte sino bello? Los griegos. Y entonces San Pablo les pregunta, ¿quién de ustedes ha atentado contra su cuerpo? ¿Quién se ha mutilado el cuerpo? ¿Quién hace que el cuerpo esté en forma deforme? ¿Quién se ha clavado algún cuchillo? Nadie, ¿verdad? Entonces, si nadie atenta contra su propia carne, contra su propio cuerpo, y la mujer, a partir del matrimonio, es como si fuera tu propio cuerpo, tú tienes que tratarla como parte de ti. Por lo tanto, con un inmenso respeto. Y si el hombre se preocupa por cuidar y hacer que su cuerpo se desarrolle, también el marido debe ayudar a su mujer a crecer en gracia y conocimiento de Cristo. Él debe tener atenciones con ella y orar con ella para que ella crezca y sea un cristiano más fuerte. La palabra cuidar en este caso significa tratar con afecto y cariño, confortar, estimar. Si un hombre realmente ama a su mujer, nunca miraría a otra con deseos de traicionar a su pareja, ¿verdad? Nunca pondría en peligro su relación matrimonial ni cometería adulterio con otra. Él amaría a su mujer y querría siempre estar con ella en casa. Así que nos queda muy claro que el hombre tiene que tener en cuenta que la mujer es como si fuera su propio cuerpo y por lo tanto amarla, protegerla, cuidarla. Vamos a un corte y regresamos enseguida para hablar de los deberes de la mujer. No le cambien. Tenemos que hacer una pausa y volvemos rápido con la explicación de los sacramentos en Cimentando Nuestra Fe. Padre Abraham tenía muchos hijos tenía Padre Abraham. Yo soy uno. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Muchos hijos
Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación. Cuentos de luz y esperanza. Pregúntale al Padre José. El camino del amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu camino. Señor, en ocasiones tenemos la tentación de pedirte que hagas que los demás piensen y sientan igual que nosotros. Ciertamente eso nos evitaría muchos problemas, pero no sería lo correcto. Tú nos has enseñado que es mejor pedirte que nos ayudes a aceptarlos como son, a respetar sus diferencias y no exigirles que sean como nosotros quisiéramos. Por eso, hoy te pedimos que nos des la tolerancia suficiente y nos ayudes a comprender que cada persona es distinta y tiene derecho a ser ella misma. Amén. Sigamos escuchando nuestro especial sobre los sacramentos. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y permítanme felicitar a todas aquellas parejas que han hecho el esfuerzo día a día de cumplir lo que Cristo, lo que San Pablo en sus distintas cartas nos pide, porque eso hace que su vida sea un sacramento en el mundo. Recuerden que la palabra sacramento significa un signo de que Dios está presente. Ustedes que han hecho este esfuerzo tienen que saber que lo que hacen es algo que admira a la comunidad. Mientras muchos dicen, ah caray, fulanito se juntó nada más, se rejuntó como dicen, o perenganito nada más se casó unos días y después se separaron, o tal persona ya se divorció. Pero esta pareja da testimonio de fe, de amor, de perdón. ¿Esta pareja qué es? ¿Por qué lo hace? Porque está precisamente viviendo el sacramento del matrimonio. Así que, de verdad, yo entiendo que tú, pareja que nos escuchas, has tenido momentos difíciles con tu esposo, con tu esposa, han tenido diferencias, discusiones, quizás algunos días que han dejado de hablarse, pero mira, ya llevan 5, ya llevan 10, 15, 20, 25 años. ¿Qué significa esto? Que están haciendo el esfuerzo que Cristo y que San Pablo nos piden. Por eso, en este momento, para hacer más ameno el programa, vamos a escuchar un canto que se encuentra dentro de un disco producido por Fuego Nuevo, un grupo que tiene mucho material, y concretamente el disco que grabaron se llama Prometo Serte Fiel, y se subtitula Canciones para celebrar el amor, y es un muy buen regalo para aquellas personas que se van a casar o que son esposos. Este grupo tiene su sede allá en Torreón, pero lo conocemos precisamente por sus cantos. Y el canto se llama Uno en el amor. 2 personas que llegan ante el altar salen después del altar siendo uno, siendo un solo cuerpo, siendo un solo proyecto, unidos ¿por qué? Por el amor. Vamos a escuchar este canto que se llama Uno en el amor.
nos diste el mandato del amor. Cambiaste nuestra forma de vivir. Trajiste a este mundo una ilusión. Y hoy pedimos ante ti que seamos uno en el amor, que seamos uno junto a ti, Señor, que seamos uno en el amor, que seamos uno como tú, Señor. No vale nada si no es con amor. No sirve ni el trabajo ni el sudor. No sirven la riqueza ni el poder. Señor, danos siempre más amor. Que seamos uno en el amor, que seamos uno junto a ti, Señor, que seamos uno en el amor, que seamos uno como tú, Señor. Las lenguas algún día acabarán, la fe y la esperanza pasarán, el mundo a su fin ha de llegar, pero el amor por siempre existirá. Que seamos uno en el amor, que seamos uno junto a ti, Señor, que seamos uno en el amor, que seamos uno como tú, Señor. Que seamos uno en el amor, que seamos uno junto a ti, Señor, que seamos uno en el amor, que seamos uno como tú, Señor. Pues ahí está el tema de Alfredo Gerardo Pérez del grupo Fuego Nuevo. ¿Qué te parece, David? Oiga, padre, pues la verdad es que qué bonita canción. Está como muy inspirada, muy inspiradora también para todos los que de pronto pues pudieran llegar a tener alguna duda. Y bueno, esta canción me parece que resume pues todas las enseñanzas de la Biblia que hemos estado comentando, incluso lo que decía San Pablo a los Corintios. Puedo tener riquezas, poder, cualidades, habilidades, pero si no tengo amor y si no estoy unido a Cristo, pues no tengo nada. Efectivamente, Sergio. Yo creo, Padre José, David y amigos del auditorio, que pues cuando nos viene a la mente una celebración de matrimonio, bueno, cuando se celebran el sacramento del matrimonio, como ya lo hemos dicho, pues también se puede celebrar dentro de una misa. Pues este canto me gustaría posiblemente, si no dentro de la misma misa, pues al final, cuando la pareja acaba de celebrar este sacramento y va saliendo de la iglesia, yo creo que es una canción
ideal, inclusive me parece mucho mejor que la marcha nupcial, que creo que no tiene mucho que ver, padre. Bueno, es un canto meditativo, ciertamente para la entrada se tiene que usar un canto mucho más alegre, pero sí, este puede utilizarse en el ofertorio, en la comunión o después de la comunión. Y ahora, para concluir con los deberes del esposo, vamos a citar algunos fragmentos de la Sagrada Escritura y vamos a irlos leyendo. La primera carta de San Pedro, el capítulo 3, versículo 7. El hombre debe de ser protector de su mujer. David, por favor. Que dice así: en cuanto a ustedes, maridos, vivan con sus esposas de una manera racional, guardándoles toda consideración como seres humanos más delicados y como coherederas de la gracia que da la vida, para que nada impida sus oraciones. Así es, el hombre tiene que proteger a la mujer y ayudar a que la mujer, sintiéndose apapachada, querida, eleve también muchas oraciones por él y por los hijos. También vamos a leer ahora la carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 5, 25. Le voy a pedir a Sergio que nos haga favor de leerla. Y en esta se nos recuerda que el hombre tiene que ser amante de su mujer. Esta nos dice: ustedes, maridos, amen a sus mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella para santificarla, purificándola en el agua y la palabra, para que se le presentara con perfecta belleza, sin manchas, ni arrugas, ni otros defectos parecidos, sino santa y sin reproche. Fíjense qué hermoso. San Pablo nos dice que Cristo, hagan de cuenta, encuentra a la iglesia bastante mal y entonces la educa, la prepara, la apapacha con su palabra y también la purifica con el agua del bautismo. Es decir, si esto hace Cristo con la iglesia para ponerla de la mejor manera, el hombre también tiene que hacer esto con su propia esposa. Esto es lo que significa ser amante, amar de verdad con palabra, con la obra, no solamente el día de la boda, sino todos los días en que Dios conceda a la pareja vivir juntos. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida a este programa sobre los deberes del esposo y la esposa. No le cambien. Venimos hoy, Señor. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando nuestro especial sobre los sacramentos. Y ahora vamos a leer el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 3, donde se dice que el hombre tiene que ser cabeza del hogar, cabeza de su mujer. Quiero que sepan que Cristo es cabeza de todo hombre. El hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Aquí no se trata de hacer a un lado a la mujer, sino la palabra cabeza significa guía, cuidado, seguridad de ella. Y pasando a otro punto, San Pablo nos dice también que el hombre era o debe ser profesor de la mujer. ¿Por qué lo dice San Pablo? Porque en aquel tiempo las mujeres se la pasaban todo el tiempo en su casa con los cuidados del hogar, y las mujeres no iban tanto tiempo a la sinagoga como el hombre. ¿Qué hacía esto? Que el hombre conociera más la palabra de Dios, la Biblia, los libros de los profetas, el Antiguo Testamento, y por eso
para que la mujer se compensara con todo lo que hacía en el hogar, el hombre llegaba a hablarle de la Biblia. El hombre es el que le hablaba de los salmos, el hombre es el que le hablaba de las enseñanzas de Moisés, etc. Y por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 35, nos dice que el hombre tiene que ser profesor de la mujer. Si quieren saber alguna cosa, que pregunten a sus maridos allá en sus casas, porque es impropio de la mujer el hablar en una asamblea. Así es como se refleja el pensamiento de aquel tiempo. Recuerden que en la sinagoga solamente el hombre podía hablar, el hombre podía preguntar, el hombre podía opinar, y la mujer simplemente estaba cuidando a los hijos, haciendo que no hicieran mucho movimiento ni nada, y escuchando. Pero eso no significaba que no pudieran preguntar, pero lo hacían ya en petit comité, ya en la casa, para que el hombre pudiera tener el gusto también de explicarle a su pareja. Y finalmente, el hombre tiene que ser para su pareja salvador. Fíjense, salvador. ¿Qué nos dice la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 23, David? Que las mujeres vivan sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Fíjense qué hermoso esto. Cristo, como cabeza de la iglesia, se preocupa por santificarla, por cuidarla, por guiarla, y nos dice la Sagrada Escritura que el hombre tiene que ser así en su matrimonio. El hombre tiene que sacar a la familia adelante. El hombre tiene que ser apoyo para la mujer y apoyo para los hijos. Ahora, rápidamente, porque el programa se va terminando, vamos a hablar de los deberes de la mujer, porque Dios quiere que ella sea una ayuda idónea para el hombre, y al ser esto, pues tiene que estar sujeta, pero en un buen plan, a su marido y también obedecer al marido. Si hemos dicho que en el hogar el marido es la cabeza de la iglesia, la guía, esto no significa que él va a tomar decisiones, determinaciones en forma individual, sino que para esto tiene que tomar en cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que necesita la pareja. Así que esa es la razón por la que la mujer tiene que tener una extrema confianza en el marido. Si la mujer tiene confianza en el marido, pero el marido es un mentiroso, un hipócrita, solamente se preocupa por él, no le importa la prole, etc., entonces de ninguna manera la mujer tendría que estar sumisa al marido. Y voy a poner yo todos los ejemplos que vienen a continuación. Efesios capítulo 5, 22 dice: las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, como dice el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18: casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. San Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 5 dice: deben ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no tiene que ser blasfemada. ¿Qué es una blasfemia? Pues hablar mal de Dios. Y cuando una persona con sus actos no cumple lo que Dios pide en la Sagrada Escritura, ella misma se convierte en una blasfemia. Dicho de otra manera, una mujer casada que no esté en unión a su marido, que no viva en comunión con los proyectos de su marido, que no sea responsable con sus hijos, que no ame a la pareja, etc., se convierte en una blasfemia. Después dice San Pedro en su carta primera, capítulo 3, versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Fíjense, parece que San Pedro está hablando de un desfile de modas. Está diciendo, en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, así se vestían las mujeres. Pero San Pedro no dice de qué color, de qué largo, de qué textura, sino San Pedro está hablando de las virtudes con las que las mujeres estaban vestidas, la confianza en el marido, la entrega al marido. Y también en la primera carta de San Pedro, en el versículo siguiente, dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Por eso en la Sagrada Escritura los judíos ponían como modelo a las mujeres que habían sido fieles amantes, fieles esposas de sus maridos. Ahí está Sara,
ahí estaba también Raquel, ahí estaba también Rebeca y todas las santas mujeres, como en este caso podemos hablar de la Virgen María. Ella siempre hizo un cuerpo con San José. Y por esta razón, todas las mujeres tendrían que tener este aspecto tan importante que yo valoro en las familias. Muchas veces los hijos no se llevan entre sí. A veces los hijos tienen problemas con el papá. ¿Y quién es el factor de unidad en las familias? Curiosamente, la mujer. Ahí está la mujer diciendo, no se peleen. Ahí está la mujer diciendo, comprende a tus hijos, comprende al mayor, comprende al más rebelde. ¿Sabe por qué? Pues porque quizás la mujer tiene esa sensibilidad especial para hacer que las cosas trabajen de la mejor manera. Y alguien dirá, oiga padre, ¿por qué hablo más de los deberes del hombre que de los de la mujer? Porque miren, como ya lo habíamos mencionado al principio, creo que durante mucho tiempo los deberes de la madre, de la esposa se conocen muy bien, pero algunos hombres como que se hacían de la vista gorda de sus responsabilidades. Por eso fue que nos centramos un poco más en los deberes del hombre. Vamos a terminar este programa con un canto que está dedicado precisamente a aquellos matrimonios que llevan mucho tiempo en fidelidad, y a mí solamente me queda darle las gracias a usted porque nos ha escuchado y también a mis ayudantes en esta ocasión. Nuestro productor Sergio Enríquez, muchas gracias. Gracias, Padre José. Amigos, esperamos que esta serie de Cimentando Nuestra Fe nos haga valorar más el matrimonio. Y los dejamos con este canto, Bodas de Plata. Hincados nuevamente ante el altar, Dios como en tiempo pasado, a brindarle tributo al Creador por la fecha a la que hemos llegado. Un poco envejecidos es muy cierto, el tiempo dejó huella en nuestras vidas. Sabemos que la vida da de todo, consejos, sufrimientos y alegrías. De paje nuestros hijos han venido, tu pelo pinta blanco igual que el mío. Te miro rebosante de alegría, te siento muy contenta al lado mío. Hay quienes por alguna circunstancia la vida les negó cosa tan grata, de llegar a vivir lo que hoy vivimos, con los hijos nuestras bodas de plata. De pajes nuestros hijos han venido, tu pelo pinta blanco igual que el mío. Te miro rebosante de alegría, te siento muy contenta al lado mío. Hay quienes por alguna circunstancia la vida les negó cosa tan grata, de llegar a vivir lo que hoy vivimos, con los hijos nuestras bodas de plata, con los hijos nuestras bodas de plata. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo,
camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.